Se terminó la vuelta 17 y se regresa con la vuelta 18 de medio punto. En la vuelta 19 se teje el primer punto alto. Ocho medios puntos. La B se va a ampliar, se pasa el espacio, se teje el punto alto. Enseguida 3 medios puntos para separar la B, el punto alto, se pasa un punto. Esta es la vuelta 19, se tejen 2 medios puntos, el último arriba de este punto se hace una disminución. Este es el primer punto. El siguiente se cierra en un solo punto con el anterior y 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y 2 medios puntos. Tenemos 5 puntos, son los mismos que se pasan sin tejer. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Se teje el primer punto alto. Yo sé que no es punto alto, pero de alguna forma le tengo que poner ahí para poder explicarles. Aquí está el punto, se pasa y se empiezan a tejer los 8 medios puntos en el siguiente espacio del motivo y se regresa con la vuelta 20 de medio punto. Esta es la 19. Se terminó la vuelta 19 y se regresa con la vuelta 20 de medio punto, siempre viendo que son los mismos puntos, los 51 puntos. Empiezo la vuelta 21. Aquí son 2 puntos altos sin lazada, 7 medios puntos y aquí se va a formar una B. Este es el espacio que se deja sin tejer para reemplazarlo con este punto, el medio punto y el siguiente punto alto. Se pasa este espacio y se tejen 3 medios puntos. En forma inclinada se va a tejer el grupo de 3 lazadas. Dos medios puntos. Este punto se pasa sin tejer. Y el siguiente arriba de esta línea. Se va a hacer 2 disminuciones empezando. Este es un punto porque está una disminución en la parte de abajo. Con el siguiente punto. Un solo punto alto.
una disminución en los siguientes dos. Ahí son 3 puntos. Se revisa uno, 2, 3 y se teje 3 medios puntos y se termina en la línea de en medio. Y se repite este primer espacio del motivo en este segundo espacio, en la vuelta 21 y se regresa con la vuelta 22 de medio punto. Se terminó la vuelta 21. Están formados en 2 vueltas, un punto alto y en estas últimas 2 vueltas el siguiente punto alto. Y me regreso con la vuelta 22 de medio punto para seguir con la vuelta 23. Aquí tengo el inicio de la vuelta. Se tejen 5 medios puntos, 2 puntos antes del punto donde está el punto alto inclinado, es este que corresponde a este punto. Dejo 2 puntos altos sobre el punto alto. Este es uno por la parte de atrás, el siguiente. Ahí están 2 puntos altos y paso uno, 2 puntos, medio punto, medio punto, son 2 medios puntos y en forma recta el punto alto que corresponde a este punto. En el siguiente se tejen 7 puntos, es uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos en la vuelta 23. Se hace una disminución. Estos 2 ya pertenecen a un solo punto por la disminución en esta vuelta. El siguiente se cierra en un solo punto, los 2 puntos altos. Ahí está la disminución. El último punto alto sobre la disminución anterior. Y en la vuelta 23 son 3 puntos altos, contando 2 puntos en la parte de arriba y paso 2 puntos y en el siguiente medio punto, medio punto y medio punto. Aquí ya están los 2 puntos altos y tejo el grupo de 3 lazadas y empiezo a repetir este primer espacio en el siguiente espacio que tenemos. Aquí son 5 medios puntos, los 2 puntos en un solo punto, 2 medios puntos, un punto alto recto
y enseguida 7 medios puntos, una disminución y un punto alto y 3 medios puntos. Es lo que se va a repetir en la vuelta 23 y se regresa en la vuelta 24 con medio punto. Se terminó la vuelta 23, esta es la mitad. Aquí se termina con el grupo de 3 lazadas y se regresa con la vuelta 24 con medio punto y empiezo la vuelta 25. En la vuelta 25, los 2 puntos de la orilla, el punto alto, 3 medios puntos y 2 puntos antes del punto alto se tejen en este mismo punto 2 puntos altos, el segundo por la parte de atrás. En el siguiente punto igual 2 puntos altos por la parte de atrás, el segundo, y aquí son 4 puntos altos. Este ya está tejido y es 1, 2, 3, 4, corresponde en este punto el medio punto, 2 y 3, y se hace un punto alto inclinado a la izquierda. Este es el punto que se va a pasar sin tejer. Enseguida 7 medios puntos, este es el primero, son 2, 3, 4, 5, 6, 7. En estos 2 ya es un solo punto, un punto alto. Se va a cerrar con el siguiente. Es un solo punto. Se tejen 3 medios puntos y el primer punto alto sin lazada. Ahí está la mitad del tejido y se vuelve a repetir 3 medios puntos y aquí son 4 puntos altos, 3 medios puntos, un punto inclinado, 7 medios puntos y 2 puntos altos cerrados en un solo punto y se termina con 3 medios puntos y el punto alto. Esto mismo se va a repetir hasta terminar la vuelta. En el siguiente lado y se termina la vuelta 25. Se regresa con la vuelta 26 con medio punto. Se terminó la vuelta 25. Me regreso en la vuelta 26 con medio punto para empezar la vuelta 27. La vuelta 27, 2 puntos altos sin lazada, 2 medios puntos y en este espacio de punto alto se tejen 2 en el mismo espacio por la parte de atrás.
En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. En el último, 2 puntos altos. Y en total son 6 puntos altos en la vuelta 27. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Y en el siguiente, 3 medios puntos y un punto inclinado a la izquierda. Se pasa el punto alto y se va a continuar con 10 medios puntos hasta llegar a la mitad del tejido. Con este son 6, 7, 8, 9 y 10. Y se teje el punto alto sin lazada y se repiten los mismos puntos de esta primera mitad en la siguiente hasta terminar la vuelta 27 y se regresa con la vuelta 28 con medio punto en cada espacio. Se terminó la vuelta 27 con los 2 puntos altos ya en esta última vuelta y me regreso con la vuelta 28 medio punto y empiezo la vuelta 29 con 2 medios puntos. Este es el primer punto, 6 puntos altos, uno en cada espacio, que son los que están tejidos en la vuelta anterior del lado derecho. Son 3, 4, 5 y 6. Es la vuelta 29 con 6 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente espacio, 2 medios puntos y se va a tejer una B en el punto alto con un medio punto en la misma dirección del punto alto y aquí se pasa el espacio de este punto que se tejió al frente por la parte de atrás, el siguiente punto alto, se pasa un espacio y enseguida 9 medios puntos, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el grupo de 3 lazos ahí está a la mitad el tejido y se va a repetir este espacio de la mitad en adelante hasta terminar la vuelta 29 y me regreso en la vuelta 30.
Se terminó la vuelta 30 de regreso. Aquí está la 29 terminada. Y empiezo la vuelta 31. Esta es la 30, la 31, los 2 medios puntos, el punto alto sin lazada y se tejen 2 medios puntos y son 4 puntos altos. Se hace una disminución en los últimos 2. Y es 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Este punto está tejido. Este es el primero de los 5. 1, 2, 3, 4, 5 y se va a tejer el primer medio punto, que son 2, 2 y se va a extender la B desde este espacio, el punto inclinado a la derecha, se pasa a un punto, que es el que se está tejiendo, y se tejen 1, 2, 3 medios puntos y de nuevo un punto inclinado hacia la izquierda, se pasa a un espacio y en el siguiente con 8 medios puntos, con 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el punto alto sin lazada. Y esto se repite, esta primer parte se repite para hacer la siguiente mitad de la vuelta 31 y se regresa la vuelta 32 con medio punto hasta terminar la vuelta 32. Se empieza la vuelta 33. Tengo el segundo punto alto de la orilla y se teje 3 medios puntos. Se hace una disminución con los primeros 2 puntos. Se cierran en un solo punto, un punto alto y son 2 puntos. Se van a cerrar en un solo punto. En total son 3 puntos. Se pasan 1, 2, 3 y en el siguiente 2 medios puntos, 2 medios puntos. En este punto se tejen los 3 lazos, los cierro en un solo punto con una cadena y se pasa este espacio en el siguiente medio punto y medio punto
el siguiente y son 3 medios puntos. Aquí se forma una V con los 2 puntos altos, se pasa un espacio, medio punto, por la parte de atrás, un punto alto, se pasa un punto y enseguida 7 medios puntos, es la vuelta 33. Aquí son 2, 4, 6, 7 puntos y enseguida el punto alto sin lazada y ahí está terminado hasta la mitad el tejido y se va a repetir este siguiente lado igual a este en la vuelta 33 y se regresa con la vuelta 34 con medio punto. Se terminó la vuelta 34, empiezo la 35. Después de repetir los puntos de la orilla, son 3 medios puntos y enseguida estos 2 puntos ya es un solo punto, se teje el punto alto y se hace una disminución. Estos 2 puntos se hace un solo punto y ahí son 2 espacios, son los mismos que se van a pasar en la parte de atrás, es uno, 2 y el medio punto. Se van a tejer 7 en total. Aquí son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se hace un punto alto recto y se tejen 2 medios puntos. Ahí están los 2 medios puntos. 2 puntos altos inclinados a la izquierda. Es uno. El segundo. Se pasan 2 puntos, uno, 2 y en el tercer punto se tejen 5 puntos, es uno, 2, 3, 4 y 5. Y aquí a la mitad del tejido, el grupo de 3 lazos, ahí los tengo, ahí están. Se va a tejer el siguiente lado, así como este primer lado, en la vuelta 35 y me regreso en la vuelta 36 de medio punto. Se terminó la vuelta 36 de medio punto y empiezo la vuelta 37 después de la repetición de los primeros puntos de la orilla. Son 3 medios puntos. Aquí está el punto alto sin lazada, un punto alto, se va a hacer la última disminución
Ahí está cerrado los 2 puntos en un solo punto y se tejen pasando un espacio, 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este siguiente espacio se teje un punto alto inclinado a la derecha, se pasa un espacio, 3 medios puntos es 1, 2 y 3. Y en cada punto alto se tejen 2 puntos altos, dos puntos altos, ahí está un grupo de 4 y se pasan en la parte de atrás, es 1, 2, 3, 4 y en el siguiente medio punto y 2 medios puntos más para estar a la mitad del tejido, el punto alto sin lazada. Ahí está la primer parte de la vuelta 37 y se repite en este lado esta misma parte que se acaba de tejer y se regresa con la vuelta 38 de medio punto. Se terminó la vuelta 38 de medio punto. De la vuelta 39 en adelante se va a empezar a repetir desde la vuelta 15, que es la primer vuelta de la hoja con 6 puntos altos. Están tejidos 2 en un solo punto, 2, 1 en cada espacio y el último 2 en un solo punto. Esta es la vuelta 15 a la vuelta 38. Puede ir tomando en cuenta para continuar basándose en las vueltas anteriores. Marque la vuelta 15 y de ahí en adelante se puede ir guiando por el mismo tejido de las vueltas anteriores. Así como está tejido hasta esta vuelta, son 38 vueltas, se van a tejer en las puntas. Esta es la medida de la bolsa, de la bufanda. Se van a hacer 2 piezas iguales a esta y este es el inicio de la bufanda de la parte de abajo de un lado. Aquí se va a continuar hasta que tenga la medida que vaya a darle según el hilo y lo largo que guste. Les voy a dar la medida de esta pieza, que es la pieza principal del tejido, y ya con la bolsa de los 2 lados van a ser 70 pulgadas. Le menciono esto para que tenga en cuenta la bolsa. Aquí son 38 vueltas de la bolsa. Ya teniendo la medida de esta pieza principal, se empieza a tejer la bolsa aquí mismo con medio punto del hilo y lo empecé con una vuelta de medio punto, que son 35 vueltas. Al terminar las vueltas de este lado de medio punto, se empieza a tejer la bolsa. Las 38 vueltas que ya se tejieron, igual a este patrón que tenemos, es el mismo inicio de esta pieza. Son 35 vueltas de medio punto
en el espacio de la bolsa, 35 vueltas, que son 8 pulgadas, un cuarto, que son 21 centímetros, que se deben de tejer en el extremo. Para la siguiente bolsa, le voy a dar la medida del tejido principal sin estirar, solamente como está el tejido, son 56 pulgadas. No estoy contando las bolsas. 50 y 56 pulgadas, que son 142 centímetros. En total vamos a tener con las bolsas y esta parte 70 pulgadas. Aquí llegué a la medida de las 56 pulgadas del tejido principal. Voy a tejer 35 vueltas de medio punto para la bolsa. Ya teniendo las 35 vueltas de medio punto, voy a tejer la segunda bolsa porque la primera ya está tejida. Al terminar las 38 vueltas de la bolsa, la última vuelta es la de medio punto al lado revés. Y antes de continuar, voy a colocar cada vuelta en su punto. Recuerden que aquí tenemos 38 vueltas y aquí son 35 vueltas para ayudar a que la bolsa quede un poquito más arriba del nivel donde se terminó el punto para que no quede a la vista. Ayudando con las marquitas para que cada punto quede en su lugar al momento de estar uniendo la bolsa, así hasta llegar a la altura de la parte de arriba de la bolsa. Ahí se van viendo los puntos. Aquí colocamos el último, tienen la misma forma la parte de atrás y el frente para ir colocándolos. Ahí está. El siguiente lado también ya está, se va a empezar a tejer con la misma hebra que tejimos la última vuelta. Esta es la última vuelta. Voy a colocar el hilo por la parte de atrás para tejer punto deslizado en cada punto. Esta es la orilla que va a llevar la bolsa en la parte de arriba, sin ajustar mucho el punto, que quede solamente en forma regular hasta llegar a la orilla. Aquí me faltan 3 puntos. Voy a terminar de deslizar estos puntos y regreso colocando el hilo por la parte de atrás del tejido. Este es el primer punto por la parte de atrás. Aquí deslizo de nuevo el segundo. El hilo está por la parte de abajo. Y el último, que quede a la misma altura del primer punto. Y aquí vamos a seguir hasta la parte de abajo. Aquí voy a continuar con el hilo en la parte de atrás con punto deslizado, que quede parejo los dos lados. Punto deslizado, los dos lados igual. Así vamos a seguir hasta que estemos en la parte de abajo. Ahí está la costura hasta llegar en la parte de abajo. Ahí en la parte de abajo
con la costura y tomando los 2 lazos de cada lado, se va a continuar tejiendo el punto deslizado hasta llegar a la esquina. La orilla de la parte de abajo, aquí vamos a continuar. Aquí se dejan 2 puntos sin unir y en el tercer punto se empieza con la misma unión, así hasta llegar en la parte de arriba de la bolsa. Aquí está la orilla de la bolsa. Voy a continuar. Ya se deslizaron aquí los puntos, pero se necesita seguir uniendo. Voy a retirar la marca. Este es el último punto. Ahí se corta el hilo y está terminada la unión de la bolsa. Gracias por estar presente en este video. Cualquier pregunta, abajo en la descripción del video está la información para que se comuniquen cualquier duda. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.